compartir aquí este espacio y de tener a mi lado a Luis Daniel. Luis Daniel es una persona que está bien capacitada, bien preparada, que es un experto en este tema. Personalmente fue el que me hizo a mí clic cuando yo comencé esta industria hace ya 5 años. El entender esta ecuación que voy a explicar, el entenderla a capacidad, fue lo que me hizo clic a mí, me hizo pensar dónde yo estaba, hacia dónde yo quería ir, quién era en ese momento y qué yo quería hacer. Luis Daniel lo he escuchado ya 2 veces hablando sobre esto y entiendo que es una de las personas más capacitadas en este tema en nuestro equipo. Así que por favor tomen nota, grábenlo, escúchenlo, porque pueden aprender mucho. Así que muchas gracias, muchas gracias. ¡Wow! Pues bien, como dice Severino, vamos a estar compartiendo una información sumamente importante. Yo tengo aquí unas notas, ¿verdad?, que voy a estar llevando ese mensaje. Primero que nada, yo quiero ver las personas que conocen o han oído quién es Robert Kiyosaki. Es sumamente importante. Ok. Los que no conocen a Robert Kiyosaki nunca lo han oído. Manos arriba también. ¿Ok? Ok, hay varios. Es bien importante que anoten porque el libro que yo les voy a dar para que lean es un libro que, como dice Severino, hace clic en cada uno de nosotros, en la mentalidad y la filosofía que nos enseñaron. El libro se llama Papá Rico, Papá Pobre. Papá Rico, Papá Pobre. Muchos de los líderes ya lo han conocido, pero los que no, pero por favor que lo anoten. Bien, yo quiero comenzar rapidito. ¿Qué dice ahí? Are. Perdonen el jeroglífico, ¿verdad? Pero... Ok. Dice, aprender Requiere energía. energía. ¿Qué requiere? Energía. ¿Qué requiere? Energía. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si nosotros nos sentamos aquí y no dormimos, no aprendemos. Por eso es importante que aprender requiere Energía. Ok, muy bien. Yo quiero compartir un poquito, ¿verdad? ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki es un americano que nació en Hawái y es de descendencia japonesa. Es de descendencia japonesa, nació en Hawái y es americano. Y él tuvo la oportunidad una vez de encontrarse con Marco Antonio Regil. ¿Conocen a Marco Antonio Regil? Sí. ¿Verdad? Excelente líder. Y Marco Antonio Regil le hacía esta pregunta a Robert Kiyosaki. Le decía, ¿por qué si México es un país que tiene oro, es un país que tiene plata, es un país que tiene petróleo, es un país que tiene gasoductos, artistas, ¿por qué es un país pobre? Y Estados Unidos, que no tiene ninguno de estos recursos, ¿por qué es un país rico? Y Robert Kiyosaki le dice lo siguiente, el dinero no está en el recurso, el dinero está en la mente. ¿Dónde está el dinero? La mente. El dinero está en la mente. Por ende, Marco Antonio Regil explicaba, conversando con Robert Kiyosaki, que a cada uno de nosotros nos enseñaron a pensar. A cada uno de nosotros nos enseñaron a pensar. Ahora, vamos a suponer que eso es un vaso. Ok. Y lo que hay en el vaso, ¿cómo se llama lo que hay en el vaso? Agua. Es el contenido, correcto. Es el contenido. Y si lo que hay dentro del vaso es el contenido, ¿qué es el vaso? El recipiente. El recipiente, es el contexto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un vaso de agua con esto? Pues este es el dato que le puede ayudar a usted a que usted amplíe su contexto. ¿Por qué? Porque el contenido
es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué sucede? Muchas personas desean tener mejores finanzas. ¿Qué desean? Mejor finanzas. ¿Todos estamos correctos? ¿Todos desean tener mejores finanzas? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Una de las cosas que necesitamos es mejores finanzas. Ahora yo le digo, vamos a suponer que las finanzas, el dinero, es lo que nosotros tenemos, el contenido. Si yo tengo un contenido, ¿verdad? Si yo tengo un contexto pequeño, ¿cuánto contenido le cabe? Poquito. Poco. El contexto es nuestra mente. El contexto es nuestra mente. ¿Qué nosotros necesitamos para que quepa más contenido? Ampliar nuestro contexto. Muchas veces nosotros queremos obtener beneficios económicos sin estar preparados para recibirlos. Y yo les voy a dar un ejemplo. En el caso mío particular, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico computadora. Ejercí la profesión de mecánico y hoy en día, luego de haber conocido esto, me dedico a lo que es un proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque yo amplié mi contexto. Si yo les digo que este vaso representa la mentalidad del 95% de las personas, ¿qué sucede cuando el contenido sobrepasa la capacidad de la persona? ¿Qué sucede si yo sigo llenándolo? Se desborda. ¿Quién aquí cuando cobra regularmente a fin de mes está sin dinero? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos un contexto amplio. Hoy nosotros vamos a ayudarle para que usted amplíe su contexto. ¿Le interesaría saber cómo ampliar su contexto? Sí. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un contenido y no tenemos un contexto, se pierde. Ahora, para esa parte, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros vamos, sin ninguna ofensa, vamos a hablar un poquito de los tres tipos de mentalidades que son nuestros contextos. La clase pobre, ¿verdad? Esos son filosofías, esos son contextos que nos enseñaron. No es un contexto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de tener el contexto del tamaño que querramos. Tenemos la capacidad de tener la mentalidad que nosotros querramos. O sea, tenemos que hacer un cambio. Pero a nosotros nos enseñaron, la mentalidad pobre dice que la culpa de todo la tiene el gobierno. No se ofendan porque yo también le echaba la culpa a los colores, yo también le echaba la culpa a los partidos y siempre que cambiaban siempre era lo mismo. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando la mayoría de las personas le echa la culpa al gobierno? Obviamente necesitan unos recursos y esos recursos se los va a proveer ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le va a proveer? La familia. La familia. ¿O ustedes no se han dado cuenta de que cuando nosotros tenemos un familiar que tiene buen recurso, como que nos les pegamos como lapa? Y ese es el tío favorito, ese es el tío espectacular. ¿Por qué? Porque es el que tiene recursos. Ahora, ¿qué sucede? ¿A usted alguna vez le ha pedido prestado a alguna persona? ¿O alguna persona le ha pedido prestado a usted? ¿Y qué sucede cuando usted le va a cobrar? ¿Qué sucede? Gritan. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la clase pobre, la familia tiene que proveer, la familia tiene que suplir. Hay otra característica que tiene la clase pobre y es que toda su ilusión y su visión la declinan hacia un evento que se da miércoles y viernes y la lotería. ¿Ustedes saben algo? No es que la lotería esté mal, es que si su vida y sus sueños dependen de la lotería,
eso no está correcto. ¿Por qué? Porque así usted no va a ampliar su contexto.